Más de 500 militares ucranianos del batallón nacionalista Azov y de otras formaciones se enfrentan a acusaciones de crímenes de guerra en la República Popular de Donetsk. Por otro lado, en el frente de batalla aumenta el número de miembros de las fuerzas de Kiev que abandonan sus posiciones y deponen las armas. Hablan de la falta de preparación, armas, municiones y del engaño y abandono por parte de sus superiores. Martín Álvarez nos cuenta más. And we all know that Ukrainians are ready to die for the European perspective. Las autoridades comunitarias se refieren al llamado sueño europeo. Sin embargo, esta idea parece muy alejada de la realidad que viven los soldados en el frente de batalla. ¿Почему вы решили сдаться? ¿За что я воюю? Traición, engaño, abandono. Son algunas de las palabras que repiten una y otra vez los uniformados ucranianos que deponen las armas. Нас бросили наши товарищи, наши офицеры. Бросали, не забирали. Почему решил сдаться? Жить захотел. Нас считают за мясо. Такого бардака, как в украинской армии, это ужас. Под самый военкомат, еще там, дома. И по сегодняшний день все как-то построено на лжи. Un soldado del regimiento presidencial, quien solía escoltar a Zelensky, relata cómo su grupo fue entregado por una de las brigadas antes de ser capturado en Lysychansk. Они нас привезли раз, показали куда идти два, и все места, куда они показывали идти, там просто они были пристреляны, это точно, 100%. Я думаю, они нами просто прикрылись, а сами специально. Los soldados no solo relatan que son utilizados como carne de cañón, también revelan que fueron enviados sin preparación previa. Тренировка, которая у нас была, был единственный выезд на полигон. Стреляли 11 патронов. После этого попали непосредственно на передовую. На передовую, в самую... с тем оружием, которым туда невозможно приехать. Командир наш, я его даже не увидел после приезда туда. Спрятался где-то в бункере, забился под какой-то куст. Occidente envía a Kiev decenas de miles de millones de dólares, pero la ayuda no se materializa entre las tropas. Los uniformados ucranianos se declaran haberse vistos obligados a gastar dinero de sus bolsillos para equiparse. Там патронов нема, там вещи выдать нельзя. Нормально то, что я сейчас сижу это в форме, которую купил сам за свои деньги. Гражданскую технику забирали? Покупали. То есть у вас нехватка техники, покупаете за свои деньги? Uno de los comandantes que se entregó en Azovstal denuncia que los nacionalistas los trataban como personas de segunda clase mientras estaban atrincherados. Нас кормили скудно, но они, наверное, были там хозяинами, поэтому нам по какому-то остаточному принципу. Pero eso no es todo. El descontento dentro de las filas ucranianas contra las autoridades va en aumento. Subrayan que no cumplen sus promesas. Зарплату не получили. Надбавку президентську не получили. Жінка вже не знає, за які памперси покупати і питання. Traicionados y abandonados. Cada vez hay más desertores. No quieren morir por los ideales europeos. Pasar años en la cárcel asoma como una mejor alternativa que regresar a su país y no saber qué les deparará el destino. Martín Álvarez, RT. El Ministerio de Defensa de Rusia informa sobre la destrucción en Ucrania de los misiles antibuque Harpoon, suministrados por Reino Unido. Anteriormente, el ejército ruso se apoderó de un almacén con proyectiles estadounidenses que los militares ucranianos dejaron al retirarse. Pero las armas que Occidente envía a Kiev no solo acaban destruidas o abandonadas. Un gran número se vende en sitios web ilegales y lo reconocen las propias autoridades ucranianas. Vamos a abordar esa alarmante situación con nuestro compañero
Nicolás Trinchero, que se encuentra en estos momentos en la redacción para darnos más detalles sobre esa entrega sin fin de armas por parte de Occidente para Ucrania. Nico, alarmante, ¿no? Sí, ya desde hace varios meses se venía advirtiendo sobre todo esto y ahora se confirma, ¿no? Las armas que Occidente envía a las Fuerzas Armadas ucranianas terminan en el mercado negro, no hay ningún tipo de control, no hay rastreo, no se sabe finalmente quién las usa una vez que llegan a Ucrania, pero bueno, lo han confirmado a través de una investigación. En principio destacamos que el mismo funcionario ucraniano lo reconoció, ¿no? El director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania: hemos constatado ventas de artículos de uso militar. Y desde el lado ruso, concretamente desde la web de RT en ruso, mejor dicho, se pusieron en contacto con el mercado negro ucraniano, se hicieron pasar por compradores para averiguar, ¿no? Para consultar sobre la disponibilidad y valor. Queremos comprar drones, sí, ya no hay minas, pero sí podemos entregarlo. Daban algún punto de entrega, Polonia, también se pueden, esto para los drones, Phoenix Ghost, $4.000, entrega en Polonia, más $1.000 por la entrega, este es el dron. Y bueno, la cuestión es que hay otras armas también en la misma web negra, Darknet, como podríamos decirle. Lanzacohetes desde $670 hasta $15.000, pasando por algo más intermedio que cuesta un poco más de $1.000. Y también hay que destacar un hecho particular, ¿no? Acá tenemos rifles de $670 a $750, 799, también casi $800 por un rifle de procedencia estadounidense, aparentemente. Por otra parte, tenemos para destacar lo que sucede con Francia, particularmente. Armamentos de Francia que terminan también por otros lados. Cuéntanos. Sí, o sea, es un caso particular, ¿no? Porque en un principio un abogado francés había denunciado de alguna manera que cañones franceses o buses franceses han terminado en manos rusas. Y un portal de noticias ruso lo confirmó con cierta ironía, y también la web del Donbass confirmó que vendidos en el mercado negro por $120.000 estos cañones. ¿No? Sí, acá también está la polémica, porque estos cañones salen $7 millones cada uno. Y lo venden por $120.000. Claro. Y vendieron dos, ¿no? Así que $240.000, algo que valdría o vale $14 millones. Y bueno, para ir terminando, la confirmación de Interpol también ya desde hace un mes, en el mes de junio, el secretario general de Interpol había de alguna manera reconocido a través de una nota que se publicó en un periódico británico que cuando acabe el conflicto llegarán las armas ilegales, los criminales se están fijando en ellas ahora mismo. Decía Jürgen Stock, acá se equivocó en algo, porque no es cuando acabe el conflicto, sino que ya durante el conflicto llegan las armas al mercado ilegal. Alarmante, Nico, toda esa información sobre lo que puede pasar al futuro, muy peligroso, y vamos a profundizar sobre esta problemática. Tenemos en directo con Arturo Gallegos, docente de Derecho Constitucional de la Universidad Friedrich Schiller de Jena en Alemania. ¿Qué tal, Arturo? Un gusto estar con usted. ¿Cómo ve toda esta situación? Ya lo comentaba Nico en cuanto a la alerta que también sale por parte de Interpol sobre los peligros que pueden acarrear este envío desenfrenado de armas y que finalmente no se sabe a qué manos llegan. Pueden ser los delincuentes, finalmente a través de la Darknet. ¿Qué consecuencias puede haber para Europa? Gracias, Fernando, por la invitación. Tiene mucha razón el corresponsal en lo que comenta, y de hecho yo quería hacer lo propio, quería decir que sí sabemos, de hecho, quién va a utilizar estas armas, porque tenemos casos similares en la historia reciente. Por ejemplo, el caso del ataque en Yugoslavia, en Afganistán, Irak, donde todas esas armas, los remanentes que supuestamente debieron haber sido utilizados por las fuerzas especiales o el ejército regular entrenado en Afganistán, terminó siendo utilizado por los talibanes, que después recapturaron la ciudad. Y las consecuencias en Europa son igual de dramáticas, porque en el caso de las armas cortas, de pequeños calibres, por así decirlo, ya lo demostró el conflicto en Yugoslavia. Terminaron en los países de Europa Occidental, en la mafia de los países de Alemania, por ejemplo, de Francia, de Suecia, donde se cometen los crímenes con estas armas que no pueden ser rastreadas. Pero la gran diferencia aquí es que las armas poderosas, los antitanques, morteros y otros
otros elementos de guerra, de conflicto abierto, como ya lo señaló el corresponsal, están siendo vendidas en la Darknet y estas no van a ser utilizadas por la simple mafia de los países occidentales, sino que van a viajar kilómetros y kilómetros a zonas de conflicto. Estoy pensando en Siria, estoy pensando en Afganistán, en otros lugares, donde van a ser utilizados quizá por grupos terroristas como ISIS y otros, para atacar a los mismos ejércitos de los países occidentales que se encuentran estacionados ahí. Así que, de todas maneras, rastremos las armas a donde las rastriemos, serán utilizadas en contra de sus propios proveedores, que son principalmente los países de Europa Occidental y Estados Unidos, ya sea su población civil, en forma de mafias, o a sus soldados que están estacionados en los distintos puntos de conflicto del Medio Oriente. Arturo, y ahora le quiero preguntar porque desde Moscú dicen que bueno, esto solo prolonga el conflicto. Entonces, ¿qué se puede decir a partir de la responsabilidad desde el punto de vista legal? ¿Cuánta responsabilidad le cabe a cada uno, hablando de los países occidentales y de Ucrania? Por supuesto que hay una responsabilidad internacional e inclusive penal desde el punto de vista del derecho internacional, porque ninguno de estos países occidentales, en este caso, son partes del conflicto, son al menos, o se consideran ellos partes del conflicto, son terceros países que no han declarado la guerra en ningún momento, que no tienen ninguna alianza de defensa con el Estado ucraniano y están suministrando armamento pesado, maquinaria, artillería, o buses, etcétera, a una de las partes del conflicto, lo cual los convierte de facto en partes y en objetivos legítimos de cualquier ataque de las Fuerzas Armadas rusas, y esto eleva obviamente el riesgo de que se llegue a una confrontación directa con los aliados de la OTAN, y esta es la responsabilidad que tienen estos estados occidentales de tratar de utilizar al Estado ucraniano en su guerra de proxy, como un proxy para debilitar en su imaginación al Estado ruso, prolongando la guerra porque saben que con estas armas que están suministrando no puede Ucrania derrotar militarmente a Rusia, ni siquiera, como ya lo demostró el avance en la zona del este de Donbass, detener al ejército ruso, y lo que se busca es tratar de prolongar el conflicto, pagando con sus vidas los ucranianos esta prolongación del conflicto, y buscan, por supuesto, un fin político que sería eventualmente hacer a la guerra o a la operación militar rusa impopular dentro de la población rusa, lo que al parecer a todas luces no está ocurriendo. Ya no hablemos de las sanciones económicas, que son completamente ilegales también, ¿verdad? En eso tendríamos que ocuparnos todo un programa completo para analizar estas sanciones que también son ilegales. Muchísimas gracias, Arturo, por su análisis. Sin duda es un daño colateral que afecta a la seguridad internacional. A ti también, Nico, por toda esa información.